Buen día, jóvenes. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy interesante que es medidas de dispersión de datos. Las más comunes que utilizaremos el día de hoy, porque hay varias, pero hoy utilizaremos el rango y la desviación media. ¿Qué son las medidas de dispersión de datos y para qué sirven? Las medidas de dispersión tratan, a través del cálculo de diferentes fórmulas, de arrojar un valor numérico que ofrezca información sobre el grado de variabilidad de una variable. En otras palabras, las medidas de dispersión son números que indican que si una variable se mueve mucho, poco, más o menos que otra. Primero que nada, veremos la fórmula. La desviación media, su fórmula es dx, que significa desviación media es igual a x1, que es uno de los datos que pongamos, menos la media aritmética o promedio. X con una rayita arriba significa media aritmética o promedio. Todo esto entre dos rayitas verticales que significan valor absoluto. Después más, otra vez, la rayita de valor absoluto. X2 es el segundo dato que tengamos, menos, otra vez, la media aritmética o promedio, que es lo mismo, que es la X con la rayita arriba. Cerramos con el valor absoluto y así sucesivamente hasta llegar al último dato. Todo eso entre la N. La N significa el número de datos que tenemos. Bien, ahora antes de continuar vamos a ver lo que significa valor absoluto. Valor absoluto es de un número, es su valor numérico sin tener en cuenta su signo, sin importar, es decir, que sea positivo o negativo simplemente se va a poner, como lo vemos en el ejemplo, entre dos rayitas, y ya sea 5, como está en el ejemplo, 5 positivo, pues no se le cambia el signo, se queda con 5 positivo. En cambio, si fuera 3 negativo, que está entre valor absoluto, el número nada más significaría que es 3, sin tomar en cuenta, repetimos, su signo. ¿Por qué él es valor absoluto? ¿Para qué se utiliza? Bueno, simplemente se utiliza para medir las distancias que hay de un número respecto del cero, sin importar que sea hacia la izquierda, que serían los valores negativos, o hacia la derecha del cero, que serían los valores positivos. Vamos a ver el siguiente ejemplo para determinar las medidas de dispersión que aprenderemos, que es desviación media y rango. En este primer ejemplo vemos 5 datos que son 5 temperaturas de 5 días en la ciudad de Chihuahua. Aquí vemos que el primer paso para obtener la desviación media es sacar su media aritmética. Como ya les explicábamos, la media aritmética, su sinónimo es el promedio. Es decir, es lo mismo media aritmética o decir promedio. Algunos autores normalmente le llaman media. Entonces, lo primero que siempre les pido a los alumnos que hagan es ordenar los datos que tengamos de mayor a menor. En este caso, en este ejemplo, solamente son 5 datos. Entonces, los datos eran 6, la temperatura 6, 8, 11, 3 y 2. Ordenándolos de menor a mayor sería 2, 3, 6, 8 y 11. Sacando su media aritmética, como lo vemos ahí, simplemente es la suma de los 5 datos divididos entre 5. La suma de los 5 datos es 30, dividido entre 5 nos va a quedar 6. Esa es la media aritmética o promedio. Ya habiendo obtenido la media aritmética o promedio, ahora sí vamos a determinar la desviación media. Ponemos en las dos la rayita de valor absoluto, le ponemos el 2. ¿Qué significa ese 2? Es el primer dato después de haberlo ordenado, la primera temperatura que estamos checando. De ahí es el signo de menos, 6. El 6 ya dijimos que era la media aritmética. Cerramos la rayita de valor absoluto, luego otra vez vamos con el signo de más, volvemos a ver otra rayita vertical que significa valor absoluto y ponemos el segundo dato, que es el 3. De ahí le restamos la media aritmética. Otra vez cerramos la rayita de, que significa valor absoluto, y así sucesivamente, como ven, con los 5 datos que tenemos. Lo dividimos entre 5 y el resultado nos va a dar igual. Y ahora sí, hacemos las restas. 2 menos 6 nos va a quedar a menos 4. Pero como estamos hablando de puros valores absolutos, simplemente entre las dos rayitas verticales ponemos el 4. No se vayan a confundir que piensen que es un número 141. No, es el número 4 dividido con las dos rayitas verticales que dijimos que es valor absoluto. Y así las 5 restas nos va a quedar 4 en valor absoluto, más 3 en valor absoluto, más
Ahí pusimos el 0. Casualmente, el tercer valor, al decir 6 menos 6, 6 del dato y menos el 6 que dijimos que era de la media aritmética, nos dio 0. Entonces, 6 menos 6 nos va a dar a 0 en valor absoluto, y luego el siguiente dato es más 2 y luego más 5. Todos, repito, en valor absoluto, es decir, con las dos rayitas verticales. Sumando nos va a quedar a 14. Ahora sí, ya quitamos el valor absoluto. Sumamos nada más los 5 datos, que nos dio 14, y dividido entre 5, y nos dio una desviación media de 2.8. ¿Qué significa este 2.8? Bueno, que sí hay una cierta dispersión de los datos. Los 5 datos que tenemos, hay una diferencia muy grande entre ellos. El 11 es el mayor dato y el 2 es el menor dato. Cuando nos da una dispersión media con un resultado de 1 o menor, significa que es una desviación media muy pequeña. En este caso es una desviación media muy alta, porque los números están muy dispersos unos con otros. Y ya por último, en el ejemplo vamos a sacar el rango. El rango es al dato mayor le restamos el dato menor que tenemos. Por eso nos sirvió ordenarlos primeramente. 11 menos 2 nos da 9. También con esta otra medida de dispersión que se llama el rango, también checamos que efectivamente hay mucha dispersión entre los datos. Del 11 al 2 hay 9 peldaños o 9 datos. Pudiera haber 9 datos, ¿no? Es una diferencia muy grande. Cuando tuviéramos, no sé, temperaturas como la ciudad de Veracruz, no sé, de 24 un día, 25 un día en estas fechas de abril, y luego 26, 28, esa sería una dispersión muy pequeña. Si el dato mayor, por ejemplo, fuera 28 y el dato menor fuera 24, el rango nos quedaría de 4. Es decir, es una dispersión de datos muy pequeña. Y les aseguro que si hiciéramos el análisis con la desviación media, ahí sí nos quedaría un dato 1 o muy cercano al 1, para arriba o para abajo. Y eso significa que la dispersión, es decir, la amplitud de los datos unos con otros o con respecto a la media aritmética, es muy pequeña. Eso sería todo en lo que respecta a este tema de medidas de dispersión, en la cual incluimos a la desviación media y al rango. Que tengan muy buen día.